estar. Excelente. Muy bien. Pues bienvenidos a todos ustedes de nuevo a la sexta clase en nuestro curso Identificación Espiritual. En las 3 clases pasadas hemos estudiado temas bíblicos, comparando lo que la Biblia dice sobre esos temas con lo que se enseña comúnmente en las iglesias hoy en día. En esta clase vamos a enfocarnos en unas otras diferencias que hallamos entre lo que enseña la Iglesia Católica y lo que se enseña en la mayoría de las otras iglesias cristianas. También vamos a hablar de la raíz de esas diferencias. Así que comencemos con una oración, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Querido Padre Celestial, la vida perfecta y la muerte inocente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ganaron la salvación del mundo. A través del don de la fe, esta salvación se convierte en nuestra plena y libremente, lo que nos permite servirte, no por un sentido de obligación forzada o incluso miedo, sino como una expresión de nuestro amor y gratitud. Gracias por este gran privilegio. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con unas de las preguntas de repaso que yo puse en el grupo de WhatsApp. Vamos a permitir que contesten ustedes a base de lo que vieron en los videos, en el video, perdón, y también vamos a dar unas respuestas propias. La primera pregunta de repaso. Al comienzo del video, Eduardo habló sobre las enseñanzas encontradas en la Iglesia Católica Romana, pero no en la Biblia. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas? ¿Pueden recordar algunas de las enseñanzas que fueron mencionadas en el video, que son enseñanzas católicas, pero no son bíblicas? Luis Bello levantó su mano. Luis. Sí, le digo. Bueno, la utilización de la Virgen María, de los santos y aún de los sacerdotes como mediadores entre Dios y el hombre. Específicamente sobre la Virgen María, hablando como la mediadora e intercede ante Jesús para que interceda ante el Padre. Muchas gracias por su respuesta. Sí. Luz Estela levantó su mano. Bueno, sí, pastor, está la confesión de pecados que uno se confiesa ante el cura y la penitencia que ellos colocan, el purgatorio, que las misas y la oración por todos los muertos. Esa sería también otra enseñanza bíblica de la Iglesia Católica. Gracias. Que no están en la Biblia. Sí, no bíblicas. El purgatorio, misas y oraciones para los muertos, usted agregó, muy bien. Ángel y Maribel querían aportar aquí también, por favor. Sí, aparte de todo lo que han dicho ya los hermanos, también están las novenas, las reliquias, las indulgencias, las peregrinaciones, o sea, todos los actos de castigo o pagos por los pecados que ellos hacen. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, reliquias, indulgencias, novenas, mencionó. Ok. Muy bien, yo creo que tenemos una lista bastante completa. O sea, en clases anteriores hemos visto que la diferencia principal es en cuanto a la justificación. ¿Cómo llego a ser justo con Dios? La Biblia enseña que es por la fe sola, no por obras. Eso no se enseña así en la Iglesia Católica. Esa es la diferencia principal. También vimos diferencias en cuanto a la Santa Cena. Específicamente, creen que eso es un sacrificio que merita el favor de Dios. Pero ahora vamos a enfocarnos también en otras diferencias entre la Iglesia Católica Romana y la mayoría de las iglesias cristianas protestantes.
La primera que fue mencionada fue la Virgen María y los santos como mediadores. Vamos a hablar más de eso en esta clase. También vamos a hablar más sobre la confesión y penitencia y diferencias en cuanto a lo que enseñan ellos y lo que enseñan otras iglesias. El purgatorio y misas y oraciones por los difuntos, los muertos. Reliquias y peregrinaciones. Reliquias son objetos que supuestamente tomaron una parte en la historia bíblica, como los clavos de la cruz o cosas así, que según la enseñanza católica, si uno visita a esas reliquias, puede ganar menos tiempo en el purgatorio. Es una obra que merita el favor de Dios. Peregrinaciones igual, visitando lugares supuestamente sagrados, hace lo mismo. Indulgencias. La venta de indulgencias era una de las diferencias muy grandes que causó la Reforma. ¿Se acuerdan que la protesta de Martín Lutero empezó en contra de las indulgencias? Estaban vendiendo hojas de papel que proclamaban que con comprar esa hoja ganaban menos tiempo en el purgatorio. Era una forma supuestamente de regalar perdón para las consecuencias temporales de los pecados que fueron cometidos. Bueno, y también hay otras diferencias que no vamos a tocar en esta clase. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿qué tienen en común esas enseñanzas? ¿Cuál es su propósito? O sea, hay un error a la raíz de todas esas enseñanzas. ¿Cuál es? Cándido levantó su mano. ¿Cándido? Buen día, pastor. Dios le bendiga a usted y a todos los compañeros. Igualmente. Sí, ¿qué tienen en común esas enseñanzas? Que sostienen y creen que el perdón se reciben por obras y no gratuitamente por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, un error a la raíz de todos esos otros errores es esa, que la justificación no solo es por fe, sino es por la fe y las obras. Hay algo que podemos hacer para cooperar en nuestro perdón, para ganar el favor de Dios. Gracias. Simón levantó su mano también, por favor. Buen día a todos, la paz del Señor. Yo sí digo o ibas a decir lo mismo que el compañero anterior. Agrego que también eso tiene como raíz el orgullo en el corazón del hombre, de querer ganarse por su propia fuerza, por su propia mano, también una parte de la gloria en la obra redentora del Señor Jesús. ¿Qué cuenta? Muy bien, gracias por comentar eso. Y de hecho, con tratar de tomar un poco de la gloria para nuestra salvación, para nosotros, estamos quitando la gloria de Cristo, ¿no? Todas esas ideas que hemos visto tienen también el motivo de, bueno, están expresando que el sacrificio de Cristo no fue completo, no fue suficiente. Hay algo que podemos y tenemos que agregar a lo que Cristo hizo para poder llegar al cielo, robando así la gloria de Cristo también. Muy bien. Entonces, la creencia, como vimos en la tercera clase, la creencia en la Iglesia Católica es que Jesús solo hizo disponible el perdón. Y se obtiene a través de la fe y las buenas obras, la combinación de las dos. El perdón depende de mis buenas obras. Todas esas otras doctrinas extrabíblicas que vimos en la diapositiva anterior son cosas para ayudar a las personas a obtener ese perdón. Comprando indulgencias, visitando reliquias o haciendo peregrinaciones,
la intercesión de la Virgen María o de otros santos, todo eso para obtener el favor de Dios. Pero como Dios da su favor y su perdón libremente por su gracia, entonces estas enseñanzas no son bíblicas ni tampoco necesarias. Otra cosa que tienen en común, y vamos a ver, que la Biblia no enseña esas cosas. Y recuerden que esa es la diferencia en interpretación entre la Iglesia Católica y la mayoría de las otras iglesias cristianas. Creen ellos que no solo la Biblia es la fuente de la verdad, también la tradición de la Iglesia es la fuente de la verdad. Y esas cosas son enseñadas en la tradición de la Iglesia, pero no la Biblia. Y así no les molesta a los católicos. Creen que igual son la verdad, porque la Iglesia siempre ha enseñado eso. Ok. La última pregunta de repaso: ¿qué juicio pone la Biblia sobre aquellos que confían, ya sea total o parcialmente, en sus propias buenas obras para la salvación? ¿Vieron ese detalle en el video? Luis, vamos a regresar con Luis. Luis levantó su mano, por favor. Sí, la carta dice que aquellos que pusieron la confianza en las obras han caído de la gracia y han quedado separados de Cristo. Okay. Usted está citando la carta a los Gálatas, los creyentes Gálatas, donde... Correcto, sí, lo que dice en Gálatas 5:4. Muy bien, muchas gracias. Ok. Isabel levantó su mano. Isabel, por favor. Una cita como antes lo hemos dicho, ahora le repetimos: si alguno le predica un evangelio diferente al que han recibido, queda en maldición. Ok, palabras fuertes que Pablo utilizó para condenar la enseñanza falsa que estaban predicando algunos a los Gálatas, que la salvación era por la fe en Cristo más obras como la circuncisión. Muy bien. Ok. Ángel y Maribel también querían comentar aquí. Sí, básicamente, como dijeron los hermanos anteriormente, que iban a ser maldecidos y condenados al castigo eterno. Ok. Fuerte juicio que la Biblia pronuncia entonces sobre los que creen y enseñan que somos salvos por nuestras obras. Sí. La gracia, según la Biblia, es el amor inmerecido de Dios. Eso quiere decir que nuestra salvación ganada por Cristo es un regalo sin mérito de parte nuestra o dignidad. Cuando en la carta a los Gálatas, entonces, Pablo dice que los que creen que por sus esfuerzos pueden ganar ese favor de Dios han caído de la gracia, está diciendo que han caído de la salvación por gracia. Y uno que empieza a confiar en sí mismo para salvarse, ya está confiando en otro Salvador. Ya no es completamente la obra de Cristo su salvación. Sus manos tienen que ver también, su trabajo tiene que ver. Ya está confiando en otro Salvador. La Biblia describe a tal persona como uno que ha caído de la gracia. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. Caer de la gracia es perder la salvación. Por eso Pablo hablaba tan fuerte en su carta a los Gálatas, por amor a las almas de ellos. Él no quiso que cayeran de la gracia. Él quiso que mantuvieran su fe solamente en Cristo para la salvación. Por eso sus palabras tan fuertes. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta sobre esos temas al principio de la clase el día de hoy? ¿Alguna pregunta?
Pastor, Sí, Luz. bueno, de pronto de la clase, bueno, sí, porque estamos hablando de las cosas que dice la Biblia que otras iglesias no la ponen en práctica. O sea, por ejemplo, en cuanto a la penitencia, en cuanto a la confesión en la iglesia católica, pues siempre toda mi vida he pertenecido a la iglesia católica. Lo hago la pregunta es por esto. Si yo me siento de pronto que estoy llena de cosas que de pronto por omisión, que todos somos pecadores, yo llego donde el cura, donde el padre y me confieso y para poder tomar la comunión. De hecho, si yo no siento que no me he confesado, yo dejé de comulgar un poco de tiempo porque no me había confesado y porque no sentía como confianza en que el padre pues me iba a como que a absorber del pecado. Entonces, mi pregunta es esta. Necesito, para poder comulgar, porque yo siempre pues en la iglesia, para poder comulgar, ¿debo confesarme o solamente confesarme con Dios? Pues yo siempre digo, bueno, yo solamente me confieso con Dios porque es el único que me puede perdonar. Mi pregunta es esa, ¿tengo que llegar a donde otra persona a confesarme? Bueno, en este caso el padre o un pastor, o directamente con Dios. Es buena pregunta, gracias. En otro curso, Sacramentos y Oración, ustedes van a aprender cómo nos preparamos para celebrar la Santa Cena. Una de las cosas que Pablo dice en Corintios es que debemos probarnos a nosotros mismos, debemos examinar nuestras vidas. Y parte de ese examen es confesar nuestros pecados, pero no tiene que hacerse con una persona. Vamos a ver esa diferencia en esta clase sobre la confesión. La Biblia indica que tenemos acceso completo a Dios para poder confesar nuestros pecados directamente a Él y recibir de Él perdón. Pero a veces ayuda también a escuchar esas palabras de perdón de la boca de un hermano en la fe. Entonces, otra enseñanza bíblica es que podemos confesar nuestros pecados con otros hermanos creyentes y ellos pueden anunciar el perdón de parte de Dios para con nosotros también. Ok. ¿Contesté su pregunta o tiene dudas todavía? No, sí. Gracias, pastor. Gracias. Quedé ya satisfecha, sí. Excelente, gracias. Muy bien. Entonces, mencionamos en la segunda clase la diferencia en cuanto a la interpretación de las escrituras que existe en la Iglesia Católica. Ellos utilizan dos fuentes de verdad, la Biblia, pero también la tradición de la Iglesia. Y quería darles otra cita para mostrar eso. Esto viene del Catecismo de la Iglesia Católica. Estas siglas significan eso, Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el párrafo 85. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa, ¿verdad? Y fíjense bien lo que están diciendo, entonces, ningún creyente individuo puede interpretar para sí mismo lo que dice la Biblia. Tampoco están diciendo que la Biblia misma puede interpretarse así. Solamente el magisterio de la Iglesia tiene autoridad para interpretar la Biblia. Están poniendo a un lado de la Biblia lo que la Iglesia enseña. Y esa es la tradición, ¿verdad? La tradición de la Iglesia. Y ahí se han metido muchos errores a través de los siglos. Porque una vez que ponemos autoridad humana al par de la autoridad de la Biblia, pues los humanos somos imperfectos, podemos fallar, ¿no? Y ahí empiezan a entrar errores. Vamos a ver ahora, entonces, unas citas de la Iglesia Católica sobre estos temas que hemos platicado ya un poco.
Comenzamos con lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Virgen. Y vamos a seguir citando del Catecismo de la Iglesia Católica. Queremos que ustedes entiendan lo que dicen en sus enseñanzas oficiales, porque a veces hay diferencias entre lo que se cree comúnmente y lo que se enseña oficialmente en su doctrina. Lo que les pido, mientras vamos viendo estas citas, noten ustedes cuáles cosas aquí no son bíblicas, cuáles enseñanzas no se hallan en la Biblia. Encuentren los problemas en las siguientes citas. Comenzamos así entonces. La Iglesia Católica, su catecismo dice: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo. ¿Qué hayan allí que no es bíblico? Que la Biblia no lo dice. Cándido levantó su mano, por favor. Sí, gracias. Dice la preservada, inmune de toda mancha de pecado original. Ok, esa es una cosa que la Biblia no lo dice. De hecho, en un ratito vamos a ver una cita de la boca de María misma que nos hace saber que ella era pecadora igual que nosotros. Pero otra cita que da evidencia de eso es Romanos 3:23. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La única excepción a eso que la Biblia da es Jesús mismo. Pero ese todos incluiría también a la Virgen María. Bien, otras cosas aquí que no son bíblicas, que la Biblia no enseña. Sí, Ángel y Maribel. Sí, la parte que dice que fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Es como decir que resucitó de igual manera que lo hizo Jesucristo, y eso no lo dice la Biblia. Como reina del Okay. Reina Muchas del universo. gracias. Ese título también. Gracias. De acuerdo. Entonces, esta parte, que ella fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Jesús ascendió al cielo, eso sí está en la Biblia, pero la Biblia no nos cuenta nada sobre el fin de la vida terrenal de María. Esta enseñanza católica no es bíblica, entonces se basa en una interpretación equivocada de Apocalipsis 12. Ahí en su visión, Juan mira a una mujer que es salvada de tribulación por Dios y guardada en un lugar desierto, pero esa visión de la mujer no se trata de la Virgen María, es más bien la iglesia. Pero por una falsa interpretación de esos versículos, dicen que sí, fue asunta, o sea, llevado cuerpo y alma a la gloria del cielo. También tomamos ese título, Reina del Universo. La Biblia no aplica tal título a María en ningún lugar. Hay solo un rey del universo, según la Biblia, y es Dios. Jesucristo sí ha ascendido al cielo, ahora reina sobre todas las cosas. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús después de su resurrección. Pero de la Virgen María, eso no lo dice la Biblia. Bien. Otra cita entonces. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Virgen colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Están diciendo entonces que la salvación no solamente fue obra de Cristo por nosotros, que también
fue obra de María. Ella colaboró de manera totalmente singular, o sea, de una forma que nadie más ha colaborado para ganar nuestra salvación. Por esa razón, le dan otros títulos también. Dice, en efecto, con su asunción a los cielos no abandonó ella su misión salvadora. Otra vez, están diciendo que ella nos salva, ¿verdad? Sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión las dones de la salvación eterna. Según ellos, ella colaboró en nuestra salvación. No solo esto, con su intercesión sigue procurándonos dones de la salvación eterna. Ok. A ella, en parte, se debe nuestra salvación, están diciendo. Y por eso, la Santísima Virgen es invocada. Y hay otra cosa no bíblica, ¿verdad? ¿Debemos orar a la Virgen María? Ellos dicen que sí, debemos invocarla. La Biblia no manda eso, ni menciona eso. Se invoca con los títulos abogada, auxiliadora, socorro, mediador. Hay otra diferencia, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro auxilio, nuestro socorro está en el nombre del Señor, el que hizo el cielo y la tierra. Aquí dicen, no, también nuestro socorro está en la Virgen María. Ok, ¿cuáles preguntas hasta aquí? ¿Ven algo más que no es bíblico que quieren compartir? Sí, Luis, levantó su mano, Luis. Sí, profesor, me gustaría saber, o que usted me pudiera decir el origen de cómo se introdujo María con todos estos dones, talentos y presentaciones como títulos que le ponen ahí como abogada, auxiliadora, dentro de la tradición católica. Sí, sí. Bueno, yo no he hecho un estudio histórico completo sobre el origen de estos errores, estos problemas en su enseñanza. Puedo decir en términos generales, cuando una iglesia pierde sola escritura, o sea, cuando ya buscan otra forma de interpretar la Biblia que solo la Biblia, que la Biblia interpretándose a sí misma. En este caso es la tradición de la iglesia. Entonces empiezan a entrar este tipo de error en la iglesia. Algunas de estas enseñanzas, de hecho, no fueron declaradas oficiales hasta muy recién. Yo creo que la concepción sin pecado de la Virgen, o sea que ella nació sin pecado, y también su asunción al cielo, no fueron declarados oficialmente como doctrinas católicas hasta el siglo XVIII y XIX, respectivamente, si no me equivoco. O sea, muy recién, hace 200, 300 años. Pero a lo largo de la historia de la iglesia fueron enseñadas y creídas, y por esa razón llegaron a formar parte de la tradición de la iglesia. La tradición esto es lo que se enseña por el Papa y los otros obispos. Y creen que ellos tienen su autoridad de los apóstoles para decir lo que es la verdad y lo que no. Entonces, eso sí puedo compartir con usted. Si usted quiere hacer un estudio más completo sobre eso, bien puede, y compartirme los detalles también. ¿Alguien más? ¿Haya otra cosa aquí que no sea bíblica? ¿Sí? ¿Sabe por qué le comentaba? Porque ahora no, justo lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Donde al menos había hecho yo, o había oído, que no sé si en la iglesia de Éfeso había una idolatría hacia la diosa Diana,
y en ese tiempo, o tiempo más tarde, la Iglesia Católica decidió reemplazar a la diosa Diana por la Virgen María. Pero no recuerdo bien, y por ahí alguien que me pueda ayudar con eso. Es buena pregunta. Lo que sí es bíblico es que había idolatría en Éfeso con Artemis, se llama en inglés Artemis. Yo creo que esa es la versión griega de Diana, la diosa romana. Hay un evento en el libro de Hechos cuando después de la predicación de Pablo, ahí por mucho tiempo la gente estaba dejando así su idolatría, y ¿quién se enojó? Pues los que fabricaban los ídolos, ¿verdad? Estaban perdiendo su negocio. Hicieron ellos una manifestación, un alboroto muy, muy fuerte. Pero de que eso haya influenciado a la enseñanza de la iglesia sobre la Virgen, esa conexión yo no estoy seguro. Tendría que investigar un poco más. Pero gracias. Ok, gracias. Sí, a usted por su comentario. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a comparar eso con lo que la Biblia enseña sobre la Virgen. Lo que sí podemos decir es bíblico. Y esto también se cree y se enseña en la mayoría de las otras iglesias cristianas, incluso Academia Cristo. Tenemos información en Lucas capítulo 1 que nos ayuda a aclarar el asunto. Sí, la Biblia llama a María bendita entre las mujeres. Gabriel dice eso al anunciar el nacimiento de Jesús con ella. También dice que ella halló gracia delante de Dios. Entonces, cuando los católicos dicen llena de gracia eres tú, es bíblico eso. Pero tenemos que dar el entendimiento bíblico de la palabra gracia, ¿verdad? Gracia es amor no merecido de parte de Dios. Entonces, el hecho de que la Biblia dice que ella halló gracia delante de Dios quiere decir que Dios la amó y le dio este favor de ser madre de nuestro Salvador. No porque ella lo merecía, por puro amor no merecía, ¿verdad? Sí, la Biblia dice que ella, siendo virgen, concibió al Hijo de Dios y que eso fue la obra del Espíritu Santo en ella. O sea, Dios el Hijo se hizo un ser humano dentro del vientre de la Virgen María, sin conocer ella a un varón. Ese milagro es bíblico. También podemos decir que ella es un buen ejemplo de fe. O sea, después de escuchar la noticia maravillosa que ella, siendo virgen, iba a concebir a un hijo que iba a ser su Dios y su Salvador, ¿qué dijo ella? Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas palabras de humilde fe son muy, muy dignas de imitar, ¿verdad? He aquí, soy tu siervo, Señor, que hagas conmigo lo que quieras. Buenas palabras de fe. Entonces, ella sí es un buen ejemplo de fe para imitar. Allí en esos versículos también hallamos que ella engrandece, ella alaba a Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. Allí hallamos evidencia de su propia boca que ella necesitaba un Salvador. ¿Quiénes necesitan un Salvador? Es los que somos pecadores. Necesitamos a un Salvador. Entonces ella confiesa allí que ella necesitaba perdón de parte de Dios, igual que todo ser humano necesita perdón de parte de Dios. En cuanto a ella como mediadora, como intercesora, mencionamos que la Biblia no enseña tal cosa. De hecho, como ustedes leyeron para hoy, la Biblia enseña lo opuesto. Pablo dice en 1 de Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Un solo mediador.
Y si tenemos a Jesús como nuestro mediador y está intercediendo por nosotros a la derecha de Dios el Padre 24/7 sin cesar, ¿por qué necesitamos a otros mediadores? Jesús es suficiente, más que suficiente, ¿verdad? También vemos en Salmo 50:15, podemos orar a la Virgen María para que nos ayude. La Biblia no dice eso. En cambio, dice lo opuesto. Dice, Dios, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Dios sí nos invita a orar a Él y que Él nos va a ayudar. Y eso tenemos por medio de la fe en Cristo. Tenemos acceso completo a Dios por medio de la oración, por medio de la fe en Cristo. Eso se halla en Efesios 3:12 y Hebreos 10:19 también. Tenemos acceso pleno a Dios en oración por medio de Jesús. Así que no necesitamos otro mediador, no necesitamos, ni lo dice la Biblia, que podemos. Muy bien, en resumen entonces, aquí tenemos las diferencias entre la Iglesia Católica y lo que la Biblia enseña sobre la Virgen María. Y también cabe mencionar la Biblia y la mayoría de las iglesias cristianas y protestantes, incluso Academia de Cristo. La Iglesia Católica enseña que ella es siempre sin pecado. Nació así, vivió así, fue asunta al cielo así. La Biblia enseña que ella era una pecadora, pero salva por medio de la fe, igual que todos nosotros somos salvos por medio de la fe. En la Iglesia Católica dicen que ella colaboró con la obra de salvación y sigue ayudándonos a procurar la salvación con su intercesión. Así le llaman corredentora. Corredentora. La Biblia dice que Jesús es el único redentor y no necesitamos a otro. En la Iglesia Católica enseñan que fue asumida al cielo y intercede por nosotros. La Biblia no enseña eso. Más bien dice que Jesús es el que intercede por nosotros y no necesitamos a otro intercesor. En la Iglesia Católica enseñan que debemos venerar a la Virgen y podemos orar a ella. En cambio, en la Biblia dice que debemos respetarla. O sea, María cantó, de aquí adelante todas las generaciones me van a llamar bienaventurada. Entonces, si le llamamos muy bendecida por la gracia de Dios con este don de ser la madre del Salvador, está bien. Podemos y debemos respetarla. Y imitar su ejemplo de fe. Pero venerar o orar a ella, eso no es bíblico. Muy bien, terminando esta parte entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre la Virgen María? Pues todo está claro. Para mí todo está claro. Gracias, Luz. ¿Alguien más tiene pregunta o duda acá? Okay. Si no, vamos a ir a la siguiente doctrina católica que vamos a comparar con lo que la Biblia y las otras iglesias dicen. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre el purgatorio? El purgatorio. Seguramente han escuchado esa palabra y vamos a ver otra vez unas citas del Catecismo de la Iglesia Católica y pido que mientras leamos estas citas, ustedes averigüen, hay problemas con lo que se enseña, cosas que no son bíblicas en estas enseñanzas. ¿Listos? La primera cita.
los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esta purificación, el sufrimiento que purifica, es lo que ellos llaman el purgatorio. En su enseñanza no es tanto un lugar como un proceso que puede durar años o siglos después de la muerte para purificar al creyente antes de entrar a la perfección del cielo. Ahora, ven algo ahí que no es bíblico. La Biblia no lo dice o dice lo contrario. Pastor, Ujú. bueno, ahí dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. O sea, yo a mi pensar, si Jesús pagó por nuestros pecados, somos purificados, ¿cierto? Parece que la imperfección no cabe ahí. No sé, usted me Ok. dirá. Bueno, yo no le voy a decir, pero la Biblia sí nos dice, la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Entonces ahí está, ¿verdad? Por la fe ya somos perfectamente purificados. Jesús nos purifica por completo, no necesitamos más purificación. Gracias por encontrar ese detalle que no es bíblico. Ángel y Maribel, ¿qué otra cosa no bíblica hallamos aquí? Bueno, precisamente todo el concepto del purgatorio, y si uno va a la Biblia, pues me trae a la mente la historia del malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús, cuando él estaba en sus últimas horas de vida aquí en su ministerio terrenal. Hubo uno que no creyó, el otro, pues obviamente se sabe que los que le daban ese castigo de muerte eran malhechores muy malos, o sea, que habían sido convictos por los peores crímenes. Y él reconoció que Cristo no merecía estar ahí, mas sin embargo, él sí, él mismo lo reconocía. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, él no mencionó nada de nos vemos en 100 años, o tienes que ir a través de otra etapa para luego volvernos a ver. Okay. Es algo que está Sí, bien claro, uno de los ejemplos más claros que el mismo Jesucristo estableció en sus últimos momentos. Okay, muchas gracias. Sí, entonces, aparte del hecho de que la Biblia no menciona este proceso de purificación, un lugar de purificación, hay ejemplos como el ladrón en la cruz, que ese mismo día cuando murió ya estaba en el paraíso con Cristo. Muy bien, gracias. Otra cosa aquí que va mano en mano con la imperfectamente purificados, ese problema es a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. ¿Quién obtiene la santidad necesaria? Pues según la Iglesia Católica, tú tienes que obtenerla. Y parte de eso, si no la has obtenido antes de morir, tienes que sufrir para obtenerla. Pero es tu trabajo, ¿verdad? En cambio, la Biblia enseña quién nos obtiene la santidad necesaria para entrar al cielo. Jesús la obtuvo por nosotros. Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar para que fuéramos declarados justos, inocentes, santos en los ojos de Dios. La santidad que la Biblia exige para entrar al cielo, Cristo mismo la ganó por nosotros y nos la regala por medio de la fe. No es algo que nosotros podemos obtener por medio de nuestro trabajo o sufrimiento.
Siguiente cita. Quiero que hayan lo que no es bíblico en esta cita. Esta enseñanza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. ¿Qué ven allí que no se halla en la Biblia? O que no es bíblico. Ángel y Maribel, por favor. Desde la misma primera oración, la práctica de la oración por los difuntos. Más abajo también de las indulgencias, limosnas y las penitencias en favor de los difuntos. Oración por los difuntos. Entonces, la Biblia nos dice que debemos orar por los muertos. No, ¿verdad? Pero ellos dicen que sí. Y después de esto citan ellos, esta es otra diferencia entre la Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias cristianas. Ellos tienen varios libros extras en sus Biblias para respaldar esta enseñanza que debemos orar por los muertos. Utilizan una historia del libro de Macabeos, que está en su Biblia, que no está en nuestras Biblias, de unos líderes judíos ofreciendo sacrificios para soldados que habían muerto. Pero esos libros ni los judíos mismos los incluían en su Biblia. Y la Biblia, Jesús y los apóstoles nunca mencionan esos libros como parte de las Escrituras. De hecho, la Iglesia Católica declaró esos libros parte de la Biblia en el siglo XVI, muy recién. Entonces, ahí hay otra diferencia. Pero la Biblia misma no dice que debemos orar a los muertos. Y como usted mencionó, ¿qué están diciendo aquí? Que nosotros, con nuestras limosnas, indulgencias y obras, podemos ayudar a salvar a los muertos. Podemos adelantar o apurar el proceso de purificación que están pasando ellos en purgatorio. Lo cual va muy en contra de lo que la Biblia dice, que nosotros por nuestras obras no podemos ayudarnos a nosotros mismos ni tampoco a otro a ser salvo. Muy bien. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre el purgatorio? Vamos a ver dos puntos claves. Primero mencionamos que no se halla la enseñanza en la Biblia, pero sí la Biblia dice que la vida y muerte de Jesús nos purifican completamente, así que no es necesario tal purgatorio. Vimos primero de Juan 1:7. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia y nos purifica de todo pecado. En Hebreos 10:17, el autor dice, Él por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren eso. Jesús, con su sufrimiento y muerte en nuestro lugar, hizo perfectos para siempre a los que creemos, somos santificados. También la Biblia enseña que al morir, las almas de creyentes van directo al cielo. Ángel ya citó el ladrón en la cruz. Si alguien necesitaba purificación después de una vida muy pecaminosa, seguramente un criminal condenado a pena de muerte lo necesitaba. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por medio de la fe fue purificado por completo. Y ese mismo día iba a entrar al cielo con Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 5, pero confiamos
Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él dice que la muerte es estar ausente del cuerpo. El alma se separa del cuerpo. Pero ¿a dónde va? Lo dice que va para estar presente con el Señor. Es decir, a la presencia de Dios mismo en el cielo. También la historia del rico y pobre Lázaro confirma eso. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es una expresión que fue llevado al paraíso donde está Dios, al cielo. Entonces vamos a resumir estas diferencias también y luego tomamos sus preguntas. Resumiendo las diferencias. En la Iglesia Católica enseñan que la fe sola no es suficiente para purificarnos. O sea, los que mueren con fe, mueren en gracia y amistad con Dios, dijeron, pero falta una purificación. La Biblia, en cambio, nos enseña que por medio de la fe, Cristo nos purifica completamente. En la Iglesia Católica se enseña que al morir vamos al purgatorio para ser purificados. La Biblia no menciona tal lugar, tal proceso de purificación después de la muerte. En la Iglesia Católica enseñan que otros pueden abreviar nuestro tiempo allí con sus obras, limosnas, indulgencias, etc. La Biblia enseña que la obra de Cristo nos ganó la salvación. Obras humanas no pueden ayudarnos y son necesarias. En la Iglesia Católica enseñan que después de ser purgados vamos al cielo. En la Biblia se enseña que el creyente en Jesús, al momento de morir, va directo al cielo. Muy bien. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema, amigos? Pastor, pues yo creo que usted explicó tan bien que creo que no tenemos preguntas así respecto. Ok. Gracias, gracias. Sí, con confianza, cualquier duda que haya, me avisen. Cándido, por favor. Sí, profesor, tengo una duda con respecto a los comentarios que se hicieron, a dónde vamos cuando morimos. Uno de los compañeros mencionó el ladrón al lado de la cruz y dice la palabra que Jesús le dijo que el paraíso. Pero en otra cita, que no tengo a mano ahora, dice que vamos al seno de Abraham a esperar hasta el juicio final. Entonces ahí, con respecto a esa pregunta, tengo duda de a dónde que vamos cuando morimos. Porque ciertamente la palabra Jesús le dijo que iba desde ese día al paraíso, pero hay otra cita donde dice que va al seno de Abraham a esperar Sí. el gran juicio del trono blanco. Ok, gracias por su pregunta. Ya estamos abarcando diferencias entre iglesias cristianas y lo que se enseña allí. En Academia Cristo creemos que, bueno, en algunas iglesias creen que esas referencias diferentes a dónde va un creyente al morir, el seno de Abraham, el paraíso, el cielo, refieren a lugares distintos. Muchas veces dicen que el paraíso, el seno de Abraham, refiere a un lugar a donde van los almas hasta el día de juicio y luego pasan a la presencia de Dios en el cielo. En Academia Cristo creemos que todos refieren al mismo lugar.
refieren a la presencia de Dios en la alegría. A veces lo llamamos el cielo, pero es estar presente con Dios en perfección. Y a eso va Pablo cuando él dice, yo deseo morir y partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Él llama la muerte una ganancia y dice que el morir es partir y estar con Cristo. Es pasar a la presencia perfecta de Dios en el cielo. Entonces, tomamos eso y decimos, pues entonces el seno de Abraham simplemente es otra referencia a dónde está Abraham ahora. ¿Y dónde está Abraham? Está en el cielo, ¿verdad? El paraíso de que habló Jesús en la cruz es el mismo lugar, es estar presente en la perfección del cielo. ¿Ok? Ok. Entonces, es diferente término, pero al final es el mismo lugar. Sí, sí, utiliza términos diferentes para expresar el mismo concepto, que estamos por medio de la fe en Cristo. Al morir, el alma está presente con Dios en la perfección. Déjeme ver, estoy buscando la cita. Ajá, la cita la encontré, donde dice, la cita es en la parábola de Lázaro, que se encuentra donde menciona el seno de Abraham. Lucas La parábola 16, 22. Exactamente, exactamente. Sí, dice, Yeah. aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y luego habla del rico y su alma sufriendo ya en el infierno, ¿verdad? Sí, Sí. tomamos en la Academia de Cristo, tomamos esa expresión, el seno de Abraham, puesto que se usa solamente aquí y no en otro lugar, como una referencia al mismo partir y estar con Cristo de que habla Pablo. Es estar presente con Dios en el cielo, ¿verdad? Ok. Gracias. Simón levantó su mano. Simón, ¿cuál es su pregunta? Bien, yo quisiera preguntar, ¿qué es cielo? En palabras llanas, quisiera saber. Ok, sí, eso sería un estudio para otro día también. La Biblia utiliza la palabra cielo en varios sentidos diferentes, varios sentidos diferentes. A veces simplemente habla de lo que está arriba de nosotros. A veces habla de la morada de Dios. Y en ese sentido estamos utilizando la palabra cielo cuando hablamos de que los creyentes, sus almas van al cielo al morir. No es que van a un lugar específico, pero están en la presencia de Dios, gozando de su presencia, ¿verdad? Ok, ok. O sea que no solamente se limita a un lugar diríamos, de mucha sombra, de paz, de frutales, ni nada que ver como esas revistas que nos pintan los testigos de Jehová. Más bien simplemente puede ser hasta un estado, diríamos, espiritual. Sí, sí, porque pues en el momento de la muerte el lado físico, el cuerpo, ya no está. Entonces el alma en un estado espiritual goza de la presencia perfecta de Dios en ese momento. Y eso lo llamamos paraíso porque pues en la presencia de Dios hay alegría perfecta, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Un tema más que vamos a ver entonces es sobre la confesión. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Primero vamos a ver sobre la confesión. Y se incluye aquí la penitencia. Vamos a ver lo que es eso. Unas citas del Catecismo de la Iglesia Católica de nuevo. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial
del sacramento de la penitencia. Entonces, si es algo esencial, se requiere, ¿verdad? Para tener una confesión correcta, se tiene que hacer al sacerdote. Esa es una diferencia, vamos a ver, entre lo que la Biblia enseña. Se cree en la Iglesia Católica que el Papa y los obispos y los también sacerdotes, solo ellos tienen sucesión apostólica, solo ellos tienen el derecho de otorgar perdón. Por esa razón tiene que ser con el sacerdote la confesión. También enseñan que librado del pecado, o sea, recibiendo perdón, el pecador debe hacer algo más para reparar sus pecados. Reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Entonces, están hablando de un satisfacer la justicia de Dios que se requiere después de recibir perdón. La penitencia es algo que nosotros hacemos para satisfacer la justicia de Dios. ¿En qué consiste? La penitencia puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Esas cosas son necesarias para expiar el pecado, para satisfacer la justicia de Dios sobre nuestro pecado. Espero que estén viendo el problema allí. ¿Quién satisfació la justicia de Dios por nuestros pecados? ¿Quién satisfació la justicia de Jesús. Dios? Amén. Todos a una voz. Jesús. Él sufrió nuestro castigo, el cual nos ganó la paz con Dios. Dios nos regala la salvación, el perdón por medio de la fe. Nuestras obras no toman una parte en expiar el pecado. Cristo expió nuestros pecados. ¿Qué enseña la Biblia sobre la confesión entonces? La Biblia dice que podemos confesar nuestros pecados personales directamente con Dios o con Dios y nuestro prójimo. Tenemos un ejemplo bíblico de confesar solo con Dios en Lucas 18. La parábola que Jesús contó sobre el recaudador de impuestos. Él confesó con Dios y Jesús dice, él fue a casa justificado, fue a casa perdonado. También tenemos ejemplo de confesar los unos a los otros entre creyentes en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Entonces, si me pesa un pecado que he cometido, también puedo ir con cualquier hermano creyente y confesar ese pecado con él y recibir el perdón. Él puede asegurarme, Jesús murió por ti, tu pecado es perdonado. Eso sí es bíblico. Pero no necesita ser un sacerdote. Cualquier creyente en Jesús tiene esa autoridad, conforme a la Biblia. El perdón no depende de nuestras obras. O sea, nuestras obras de penitencia no satisfacen la justicia de Dios. Dice en 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No entra ahí obras de penitencia, lo hace por causa de Cristo. Sí, la Biblia habla de frutos de arrepentimiento. Es decir, movidos por el perdón, vamos en gratitud a vivir vidas nuevas. Vamos a dejar nuestros pecados y vivir obedeciendo a Dios. Ese es el nuevo deseo, que el perdón de Dios obra en nuestros corazones. Pero de esos frutos no depende el perdón. No son una condición de satisfacer la justicia de Dios. Solo hizo Jesús ya por nosotros. En resumen, entonces, la Iglesia Católica enseña que
confesión es solo con un sacerdote. La Biblia dice que tenemos acceso pleno a Dios el Padre por medio de Cristo. Podemos confesar el pecado directamente con Dios o con cualquier hermano en la fe. En la Iglesia Católica, el perdón es por medio del sacerdote. En la Biblia se enseña que el perdón gratuito de parte de Dios viene por medio de la fe en Cristo. En la Iglesia Católica se enseña que la penitencia son las obras para satisfacer la justicia de Dios. En la Biblia se enseña que Cristo ya satisfació la justicia de Dios por nosotros, pero sí nos anima a hacer frutos de arrepentimiento, que son los resultados naturales de recibir el perdón. Vamos a querer dejar pecar. Preguntas aquí. Sí, Simón. Sí, pastor. Yo quiero comentar y tal vez formule alguna pregunta. Es con relación a la confesión. Por ejemplo, en una escena, una persona comete un pecado. Una persona, diríamos, bautizada y santificada, diríamos, por la palabra y la fe. Y de repente se ensució con una mentira, por ejemplo, o con un robo, con algo que realmente no lo define como una persona salvada. Más bien, esa persona se siente mal después, confiesa, hace ayuno, ora, se sumerge y cambia esa actitud, la repudia. Pero pasa el tiempo y él no lo comunica con nadie, simplemente él lo comunica con Dios. Empieza a hacer estudios sobre ese tema, sobre ese particular, se edifica, pero él lo mantiene en su solo conocimiento entre él y Dios. Pero pasa el tiempo y él no lo confiesa a nadie más. ¿Tendría esa persona el perdón? ¿Tendría que confesárselo al pastor o a un hermano obligatoriamente si él así no lo desea? Si él no quiere desnudar su debilidad con alguien más y la quiere manejar en el plano discreto de él y Dios, ¿tendría esta persona perdón? Bíblicamente sí. Sí, el que confiesa su pecado con Dios recibe el perdón, ¿verdad? Y sí, hay valor en confesar con otro creyente el pecado. Así recibimos el consuelo adicional de escuchar de la boca de otra persona la buena noticia. Así también tenemos a alguien que está pendiente de nuestra situación y puede ayudarnos a no volver a caer en alguna debilidad. Hay valor en confesar el pecado también a otro creyente. Eso es parte del cuerpo de Cristo, de nosotros animándonos y exhortándonos unos a otros mutuamente. O como Santiago dijo, confesando nuestras faltas unos con otros. Pero no es un requisito hacer eso para ser perdonado. El perdón lo tenemos por medio de la fe en Cristo y podemos confesar el pecado directamente a Dios como Jesús nos enseñó. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y recibir perdón de parte de Dios así. Ok, es correcto. Ciertamente se espera tales cosas diríamos, del cuerpo de Cristo, de los hermanos. Pero muchas veces no se obtiene eso, más bien se obtiene condenación, descrédito, repudio, hasta disciplina o más bien castigo por tales y cuales errores. Por eso, mayormente, difícilmente tú vas a ver, por lo menos en las iglesias protestantes, dígase evangélicas y demás, que una persona después de haber cometido un hecho vaya así como tan libremente ante un hermano, trata de esconderlo. Y a eso se le llama pecados ocultos. Y yo diría que la persona de este tipo de iglesia
tienden a no recibir el perdón aún ni porque la Biblia se lo garantiza, porque tiene metido entre la cabeza de que debe confesarlo a un tercero, si no, sigue en ese pecado oculto y por tanto no se le perdona, y él mismo o misma tiende a condenarse a sí misma, y en el tiempo se prolonga ese malestar y nunca se siente libre de ese pecado, porque tiene la imperancia de que debió haberlo externado en un momento, y él mismo se autocondena por tales cosas. Entonces, es una situación difícil, y por eso muchas personas, después de haber cometido un pecado, lo que hacen es que se descarrían completamente. O sea, se entregan, porque es mejor irme completamente con todo, y tal vez si alguna vez puedo regreso, pero ya no voy a sentir ese de madre del cuerpo de Cristo. No sé si me doy a entender. Sí, es triste eso, es muy triste que suceda eso. Hay mucha necesidad para el verdadero evangelio, para consolar a almas así, que sienten la culpa de su pecado, pero tienen miedo de confesarlo para no ser juzgado por otros hermanos. También se requiere amor cristiano de parte de todos para no juzgar a uno que ha caído en un pecado, sino animarle a ser abierto y honesto y luego asegurarle de su perdón. Sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. El punto clave es que el perdón es gratis y completo. Mencionamos esto antes. La mayoría de estos errores comparten la misma raíz, y es que no creen que el perdón de Dios es completo y gratis. Tenemos que hacer algo para terminar lo que Cristo hizo, para seguir purificándonos para ganar el perdón. Pero la verdad bíblica es que no es así. El perdón es gratis y completo. Cristo pagó el alto precio por él, pero Dios nos lo regala por medio de la fe en Jesús. Por eso no hay la necesidad de cosas como el purgatorio, otros mediadores, cosas para abreviar el tiempo en purgatorio, indulgencias. Además, estas cosas no están en la Biblia, sino en la tradición de la iglesia. Peor de todo, tales cosas contradicen el evangelio de salvación por gracia sola, por medio de la fe sola en Cristo. Ok. Ahora, tenemos dos temas al final, y voy a pasar uno rápido y luego voy a pedir su colaboración con el último. La primera pregunta es, ¿todos los católicos romanos van al infierno? A lo mejor para algunos de ustedes parece extraña esta pregunta, pero en muchas iglesias cristianas se da la impresión de que si uno va a la iglesia católica es perdido, es condenado, va al infierno. Desgraciadamente hay también mucho odio, mucho enojo contra católicos, en vez de simplemente un rechazo de sus enseñanzas falsas. Y no debemos caer en ese pecado de tener un odio contra nadie, menos un grupo de personas que sí creen en el mismo Dios que nosotros. Voy a compartirles una historia después de la respuesta. Hay salvos en todas las iglesias cristianas. En algunos casos es por lo que escuchan ahí, se predica la verdad. En otros casos es a pesar de lo que escuchan, o sea, errores que nulan la verdad. Finalmente, solo Dios puede ver el corazón y determinar si existe fe salvadora. Es cierto que los errores en la Iglesia Católica Romana son antitéticos a la verdad del Evangelio. Dicho esto, las escrituras que hablan de un Dios amoroso todavía se leen en la Iglesia Católica Romana. Esperamos que católicos en su hora final confíen en Jesús solo para su salvación y no Jesús y sus obras como se les es enseñado en su iglesia. Ahora una historia personal donde
me tocó aprender esto. Yo fui un joven, apenas me había graduado de la universidad, pasé un año en México enseñando clases de inglés y ayudando a nuestras iglesias allá. Y dos de mis alumnas eran muy católicas. Y yo recuerdo, tuve una conversación con ellas y yo entrando con la idea de que ellas creían todo lo que se enseña en la Iglesia Católica. Entonces hacía preguntas como, ¿por qué puedes estar seguro que vas a ir al cielo? Y ellas me dijeron, pues Jesús, Él nos salvó. Y yo dije, extraño. Y les pregunté, ¿y sus obras? ¿No depende tu salvación de las obras según lo que la Iglesia Católica enseña? Y ellas dijeron, sí, sabemos que eso enseñan allí, pero no creemos eso. Creemos que la salvación es por la fe sola. Ok. También les pregunté sobre la Virgen María y ellas dijeron, sí, sabemos que muchos oran a ella, pero no creemos que eso es bíblico. Oramos solo a Dios por medio de... Y iba uno por uno y entonces era obvio en su ejemplo de ellas que eran creyentes en Jesús solo por la salvación y que muchos de los errores, a pesar de escucharlos, ellas estudiaban sus Biblias y sabían que no era así. Entonces sí, hay creyentes también en la Iglesia Católica debido al hecho de que en sus cultos, en sus estudios, sí se lee y se enseña la palabra de Dios. El problema es que en la explicación de esa palabra meten los errores fuertes de salvación por obras. Y eso sí es un grave peligro, ¿verdad? Para todos los almas que están allí. Debemos advertir contra el peligro, pero no significa que todo católico va al infierno. Debemos tener cuidado de juzgar al corazón que solamente Dios puede mirar. Muy bien. Ahora vamos a pasar a este último tema y quiero que ustedes opinen. ¿Cuál es la mejor manera de tratar con una persona que está hablando de sus buenas obras en cuanto a su fe y salvación? Si hacemos la pregunta clave, ¿por qué vas a ir al cielo? Y empieza la persona a decir, porque voy a la iglesia, porque ayudo a los demás, trato de ser una buena persona. Es obvio que están hablando mucho de sus obras en cuanto a su fe y salvación. ¿Cómo debemos tratar con una persona así? ¿Qué piensan? ¿Cómo debemos tratar con una persona así? Cándido levantó su mano. Cándido, por favor. Sí, profesor, yo tenía la mano levantada desde antes de esta pregunta y lo voy a hacer breve y rápido para no quitar mucho tiempo. Con respecto al comentario que usted hizo de las jóvenes que estaban en la Iglesia Católica, pero que no creían esa doctrina impuesta por la Iglesia. Pero, ¿qué pasa en este caso? Porque, por ejemplo, la palabra dice también que donde se enseñan ese tipo de doctrina, uno debe de apartarse. Sí, entonces, si uno tiene tiempo de enseñar eso a esas personas, explicar que debemos apartarnos de los que enseñan el error, eso sería el siguiente paso, ¿verdad? Pero no todos saben eso. Y puede ser que algunos hasta se quedan para tratar de cambiar las cosas, ¿verdad? Ok, bien, gracias. Okay. Gracias a usted por la pregunta. ¿Cómo nos tratamos entonces con personas que están hablando de sus obras en cuanto a su salvación? Simón levantó su mano. Simón. No, maestro, yo la estaba bajando, de hecho. Era exactamente con relación a lo que decía el hermano pasado, que ciertamente hay personas en esas diferentes tipos de iglesias, específicamente la católica, en la cual están, diríamos, claros en cuanto a su salvación. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se le da una orden tajante para que no toquen lo inmundo. Salí de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Y más bien para que no sean partes o cómplices
de sus malas obras. Es decir, que una vez tú reconoces esas cosas, si permanece ahí, aunque sea por una buena intención, dígase para cambiar o influir, finalmente tú estarás o estarías siendo cómplice de esas enseñanzas, porque tú estás siendo ahí, como vamos a decir, porra a esas cosas. Ok. Y eso al fin y al cabo, como consecuencia podría afectar tu salvación. Sí, estar expuesto siempre a las mismas mentiras, uno podría llegar a creer esas mentiras, ¿verdad? Sí pone en peligro tu fe también. Vamos a hablar de esto en una de las últimas clases, amigos. Si pertenecemos a un grupo religioso, una iglesia, una organización religiosa que no está enseñando correctamente la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Y la Biblia enseña que el primer paso es corregir en amor. Tratamos de corregir lo que vemos está mal bíblicamente. Si ese grupo, esas personas rechazan de forma persistente la corrección, entonces sí, la Biblia nos llama a apartarnos de ellos. Por amor a Dios, por amor a ellos, para dar testimonio que no están en lo correcto, también por nuestro propio bienestar espiritual. Y a eso se refería Simón en su comentario. ¿Okay? Ahora, regresando a esta pregunta, ahora no tenemos tiempo de contestarla. ¿Alguien quiso aportar aquí cómo tratamos con las personas que hablan mucho de sus buenas obras en cuanto a su fe y salvación? Pastor. Luz, sí, por favor. Bueno, de hecho, ya yo me he encontrado con varias personas así que dicen, no, que yo me considero que Dios me quiere porque yo ayudo al uno, porque yo le doy de comida al otro. Y yo le hice caer en cuenta, no es porque tú ayudes al uno o al otro que tú vas a llegar al cielo. Tú vas a llegar al cielo, o sea, hacerle ver a la persona que es por la gracia, la misericordia y el amor de Dios, que ya Dios pagó por nuestros pecados y que no con unas buenas obras nosotros no nos vamos a ganar el cielo. Hay que creer en Él y leer la palabra siempre para que Dios nos tenga en cuenta. Okay. Muy buena respuesta que usted ha dado a esas personas. Qué bueno. ¿Alguien más? Bueno, ya llegamos al fin de la clase, entonces se terminó el tiempo. Unos puntos que podemos recordar. Primero, siempre hablemos en amor. Queremos que la persona confíe en Jesús solo para su salvación. Entonces, en amor por esa persona, vamos a tratar de tener una conversación sobre eso. Y lo primero que podemos hacer es escuchar. Algunas personas creen lo correcto, pero no se expresan correctamente. Puede ser que la persona está hablando mucho de sus obras porque ve la importancia de hacer buenas obras. Y pues estamos de acuerdo que son importantes las buenas obras. Puede ser que la persona solo quiere decir que sus obras demuestran la sinceridad de su fe en Jesús para salvación. Entonces, con preguntas y con escuchar, vamos a poder averiguar qué es lo que esta persona cree. A veces, la pregunta clave es, ¿por qué haces todo eso? ¿Por qué haces tus buenas obras? ¿Es para ganar algo con Dios o es en gratitud? Que Dios te ama y te perdona gratuitamente. ¿Por qué haces lo bueno? Eso puede ayudarnos a saber en qué está confiando esa persona para estar bien con Dios, para ser salvo. ¿Qué te da seguridad que vas a ser salvo? ¿Por qué vas a ir al cielo? Es una buena pregunta a hacer. ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Por lo que haces tú? ¿O lo que Cristo hizo por ti?
Y esperemos que la persona, después de evaluar esas preguntas, va a contestar, ah, sí es cierto. Es por causa de Cristo, no por lo que yo hago, que voy al cielo. Excelente, ganamos nuestro hermano, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero si no, si sigue insistiendo en que las buenas obras son necesarias para la salvación, hay que corregirle en amor. Podemos compartir esos versículos como Efesios 2, 8 y 9, que dicen que la salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo. Eso es bueno. También una forma de corregir a esta persona es compartimos la ley para mostrar su pecado. La ley exige santidad, la cual ningún ser humano es capaz de producir. O sea, decir a esta persona, qué bueno que te estás esforzando para ser una buena persona, pero sabes que Dios no exige eso. No exige que sean buenos para entrar al cielo, exige que sean perfectos para entrar al cielo. Eso es algo que tú puedes alcanzar. Si la persona es honesta, tiene que confesar, no lo ha alcanzado y lo puede alcanzar. Esa es la ley que le muestra su falta de capacidad de salvarse a sí mismo. Y luego podemos compartir el evangelio para mostrar su salvación. La santidad que Dios exige, Jesús nos lo ganó y Dios nos la regala mediante la fe en él. Y ahora, salvos por la fe sola y por gracia, podemos obedecer a Dios no tratando de ganar nuestra salvación, sino en gratitud, que ya hemos sido salvos por causa de Jesús. Muy bien. Ahí vamos a terminar entonces, amigos. Vamos a orar al final de la clase. Señor Jesús, pedimos tu bendición sobre lo que hemos estudiado hoy. Que ayudes la palabra que hemos estudiado para fortalecer la fe de cada persona presente y aclarar cualquier duda que tenga sobre lo que es la verdad y lo que no es la verdad. También que utilices lo que hemos estudiado para el bien de los seres queridos, de los estudiantes presentes. Tenemos muchos amigos y familiares que están congregándose en lugares donde hay mentiras, donde enseñan que la salvación es, por lo menos en parte, nuestras obras, en lugares donde tienen otras enseñanzas no bíblicas, que nos utilices a todos nosotros para en amor compartir la verdad con ellos. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Bueno, amigos, nos podemos despedir. Bendiciones, pastor y hermano, un gusto, que lo bendiga. Nos estamos viendo. Un abrazo. Igual.